Estamos en el Levítico, acuérdense. Nos quedamos diciendo que el Levítico está dividido en 5 secciones. La primera sección, las leyes sobre los sacrificios, del capítulo 1 al 7. La consagración de los sacerdotes, del capítulo 8 al 10. Las leyes sobre las purificaciones rituales, del 11 al 16. Las leyes de santidad, del 17 al 26. Y el voto y diezmo, en el capítulo 27. Son textos casi exclusivamente legislativos, pero todas estas secciones van presididas por una sola idea. ¿Qué idea mantiene unidas todas estas secciones? La santidad de Dios. Todo el Levítico, y es el tema central del Levítico, así como el Éxodo fue la redención, todo el tema central del Levítico es la santidad de Dios. Y como Dios sabe que la santidad, Él nos llama, como va a decir en el capítulo 19, después sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo. Como sabe que Dios nos llama a la santidad, Él sabe que continuamente los ataques que vamos a recibir del enemigo son ataques contra ¿qué? Contra la santidad. ¿Y cuál es el ataque contra la santidad? El pecado. Por eso el Señor dispone los medios de reconciliarnos con la santidad de Dios. ¿A través de qué? De los sacrificios, de la liturgia. Y de eso es lo que habla el Levítico, por eso el Levítico es tan importante. El Levítico es un medio de restaurar nuestra santidad, adquiriendo la santidad de Dios. La primera parte del 1 al 7, como le dije, se refiere a los sacrificios, a las ofrendas de los fieles y al modo de ofrecerlos los sacerdotes. Es los primeros 7 capítulos. En el Levítico, Dios va a prescribir diferentes clases de sacrificios desconocidos hasta ese momento. Estos sacrificios que el Levítico nos va a hablar y vamos a ver, hasta ese momento no se conocían los sacrificios, pero no los tipos de sacrificios que el Levítico va a proponer. En el sistema antiguo, antes de la ley, el jefe de la familia, el padre de familia, hacía las veces de sacerdote. Por eso se acuerdan que cada ciertas oportunidades Jacob ofrecía sacrificios. Él era el jefe de la casa. Abraham fue llamado a ofrecer sacrificio. Anteriormente a la ley, el jefe de la familia, el padre de la familia era el sacerdote, era el que hacía los sacrificios a Dios. Ya con la ley pasa el sacrificio al Señor, pasa a ser exclusivamente de la casa sacerdotal. Por eso, la parte anterior a la ley, que comienza con Éxodo 20, la parte anterior a la ley, mucha gente lo llaman la dispensación patriarcal. Le llama mucha gente a la época antes de la ley, la dispensación patriarcal. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que dirigía todo lo referente al culto de Dios en la familia? El patriarca, el padre de la familia. Por eso esa etapa, recuerden, se llama dispensación patriarcal. Ya con la ley, la dispensación patriarcal se termina y pasa a la dispensación sacerdotal, cuando es el sacerdote el que va a dispensar los sacrificios de reconciliación con Dios. El ofrecimiento continuo, eso es una característica de la ley, desde que el Señor impone la ley, el sacrificio continuo va a ser una de las características de la ley. Todos los días, a diferentes horas del día, habían sacrificios continuamente, primero delante de la tienda de la reconciliación y después en el templo. Tenía esa repetición de sacrificio continuamente sin parar, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Grabar en la mente de Israel que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa cantidad de sacrificios uno detrás del otro. Para decir, hay sacrificios uno detrás del otro, porque Dios ama el pecado, odia el pecado, pero ama al pecador. Por eso que continuamente le da la oportunidad de ¿qué? De reconciliarse con él. Y no solo ama al pecador, sino que quiere tener comunión, quiere tener comunión con el pecador que se arrepiente. Por eso el sacrificio, vamos a ver también que hay sacrificio de comunión, no solo hay sacrificio por el pecado, hay sacrificios de comunión, y son muy interesantes los sacrificios de comunión que nos habla el Levítico. Ahora en estos momentos nosotros podemos también de nuevo acercarnos a Dios por medio de un sacrificio. ¿Por medio de qué sacrificio? Pues de Jesús, sacrificio perfecto. El sacrificio de Jesús es un sacrificio perfecto. Y del sacrificio de Jesús surge toda la dispensación del Nuevo Testamento. Del sacrificio de Jesús surgen los 7 sacramentos. Cada sacramento tiene su raíz en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo va a decir Hebreos 10, 22. Acuérdense que dijimos que Hebreos 9 y 10 es el sello del Levítico. Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El plan que tiene el Levítico es el mismo plan que tiene la carta a los hebreos. Todo lo que va a dar Hebreos, sobre todo en capítulo 9 y 10, es la provisión de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener comunión con Él. Y esa es la principal. Porque si tú estás en pecado, tú no puedes tener comunión con Dios. Si tú estás en pecado, lo único que puedes hacer es arrepentirte, pero no puedes tener comunión con Dios. Por eso, todos los sacrificios de Hebreos y Levíticos va a tener este propósito, acercarnos a ¿qué? A una comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, una comunión imperfecta. En el Nuevo Testamento, una comunión perfecta. Una de las características, hoy en día yo sé que si yo pregunto cuál es la característica principal de Dios, te puedo decir Dios es amor, porque lo dijo San Juan y nos hemos grabado ese, y cierto que Dios es amor, pero también podemos decir, es lo que dice el Antiguo Testamento, más que Dios es amor, el Antiguo Testamento va a decir Dios es santidad. Dios es santidad. Porque es que si Dios no es santo, Dios no puede amar perfectamente. Por eso Dios, una de las grandes características de Dios, por supuesto, aparte del amor en Jesucristo, es su santidad. Dios es justo porque es santo. Y de ahí lo que mucha gente no entiende, de ahí proviene el castigo de los pecados. La gente dice, ¿cómo Dios que es bueno puede castigar a alguien porque peca? Y no es que Dios castiga al que peca, es que el que peca se separa de Dios. Y al separarse de Dios, queda solo bajo cualquier cosa que le pueda caer encima. Dios rechaza todo lo que es pecado. Por eso cuando una persona peca, inmediatamente pierde, y es lo más importante, pierde su comunión. Pierde su comunión con Dios cuando una persona peca. Dios y el pecado no pueden cohabitar de ninguna forma. Esos son los puntos principales por los cuales la Iglesia dice que María es inmaculada. Dios no puede haber tomado carne de una persona que en algún momento haya estado en posesión del demonio. Impensable. Ni antes ni después. Valiente el demonio se hubiera puesto si después que María engendra a Cristo cae en pecado en las garras de él. Hubiera dicho, mira, la que engendró a Jesús, ahora ¿a quién le pertenece? Amén. Esa es una característica que María no pudo tener pecado. El origen de que María es inmaculada es la santidad de Dios. Claro que el que no es espiritual no puede entender esto. Se va por las orillas y no entra al centro de la cuestión. Pero en Dios no puede haber ninguna mancha de pecado. Dios rechaza, la naturaleza de Dios no admite ningún tipo de pecado. Y de esa justicia de Dios es de donde viene lo que llamamos el castigo de Dios, que no está en castigo, sino es que yo mismo me separo. ¿Te acuerdas cuando explicamos aquí con la sombrilla? Lo que estaban aquí explicar, más que eso no lo puedo explicar. Yo me voy debajo de la sombrilla de la cual Dios me protege, no porque Dios me expulsa, sino porque yo mismo deseo escoger otro camino y buscar. Y eso es lo que la gente llama el castigo de Dios. Muchas veces vemos que en la Biblia cuando dice castigo de Dios quiere decir las consecuencias que caen sobre aquel que se separa de Dios. Pero no es que Dios lo castigue como un padre malo castiga a su hijo, como un gobernante castiga a alguien, sino que la misma persona es quien se castiga ponerse fuera del amparo de Dios. La justicia de Dios nace de su santidad y el amor de Dios también nace de su santidad. ¿Cómo puede un Dios santo, y eso es una cosa que tenemos que preguntarnos, cómo un Dios santo, cómo puede ser justo y al mismo tiempo justificar al que no es santo? ¿Cómo un Dios que es santo puede decir, ay, San Juan Bosco, qué bueno tú eres, y Hitler, tú no eres tan malo, tú estabas confundido? ¿Cómo un Dios que es santo y justo Dios no puede justificar a un Hitler o a un Stalin o a esos señores que han masacrado a esa niña por el motivo que sea? Dios va a decir, qué sé yo, una viejita que va a misa todos los domingos, santa, y esta gente que masacraron a esta niña, sí son buenos también, lo que pasa es que tuvieron un mal momento. ¿Eso es justicia? Dios es justo, eso la gente no entiende. Dios es justo, como Dios es justo, de esa justicia de Dios emana la separación del cuerpo de Cristo a todo aquel que comete pecado. Dios es santo, pero no es tonto, que es lo que mucha gente piensa. No, yo me arreglo con él después. Sí, ¿tú crees? No corras el riesgo, mejor arréglate ahora. Tú no sabes si después te puedes arreglar con él.
La ley del pacto del Señor a través de Abraham y Moisés, revela ante todo la santidad de Dios. Recuérdense que la gente de la dispensación patriarcal conocía poco de Dios. ¿Qué conocían esa gente de Dios? Poquísimo. Con el Éxodo, los hombres de Israel comienzan a conocer algo. ¿Qué cosa? Que Dios es redentor. Que Dios se mete en la vida de su pueblo, de la gente, y la transforma. Ahora con el Levítico, ¿qué va a aprender Israel? La esencia de Dios, que Dios es santo, santo. Por eso va a decir Romanos 3:20, ya que por obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 3:23 va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que hablamos, que San Pablo va a decir que la ley no puede salvar porque la ley nos da conciencia de pecado. Porque dice, no, y tú lo haces, ya tú tienes conciencia de pecado. La ley te señala el pecado. Por eso estamos en un pacto mejor, que es el pacto de la gracia, que no te señala el pecado, sino la misericordia y el amor de Dios. El sistema de sacrificio judío tiene el origen de todos los sacrificios del comienzo de los tiempos. Pero como le dije, va a aportar sacrificios nuevos que ningún otro pueblo lo ha tenido anteriormente. La ley del sacrificio es muy interesante, y los diferentes tipos de sacrificios que lo vamos a ver poco a poco. Uno de los primero de los sacrificios que se celebran en el templo es el holocausto. Ustedes han oído hablar del holocausto. Por eso que acá ando yo con el moño virado con una traducción bíblica que va a aparecer nueva, no sé si lo han oído hablar. Cuando ustedes vean una traducción bíblica de una comisión ecuménica, salgan corriendo y échenle la basura. Porque es una reunión ecuménica, se reúne gente de todas, y todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito! Sí, qué bonito. Pues saben, esas reuniones de todas las religiones, ¿quiénes siempre ceden todo? Los católicos. Lo cedemos todo para complacer. Por eso, esa Biblia, desde que ya me enteré que es una asociación ecuménica, yo ni la recomiendo ni doy ninguna. Y ya comienza por algo. Quitaron la palabra holocausto de la Biblia. ¿Por qué? Porque parece que los judíos han comprado la palabra holocausto. Y ellos dicen que el holocausto es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Perdóname, holocausto es una palabra de la Real Academia de la Lengua. No, yo qué sé, ni le he prestado atención. No merece ni la pena. ¿Cómo se llama? Ahora lo que van a decir por holocausto es ofrenda ofrenda quemada. ¿Tú sabes por qué? ¿A quién se dieron eso? A los judíos. Los judíos no tienen el patrimonio de la palabra holocausto. La palabra holocausto está en la Biblia 2000 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y yo voy a seguir usando esta palabra. A mí nadie me puede impedir que yo use la palabra, que el primer sacrificio de Israel, que lo dicen todas las Biblias del mundo, es el sacrificio del holocausto, llamado olah, llamado en hebreo. ¿Cuál es la ofrenda de todo? Eso nos vamos a ver después en Levítico 1:3. La ofrenda del holocausto es una ofrenda que se quema toda la víctima en el altar. El holocausto es un sacrificio que toda la víctima que se ofrece, ¿qué hace? Se quema. Hay otro tipo de sacrificio que se llama oblación. Ya han oído sacrificio de oblación, en hebreo minjá. Minjá es ofrenda de harina, incienso y aceite. Es un sacrificio incruento, por eso que a la misa se le llama un sacrificio de oblación, porque aunque es la renovación del sacramento de Cristo, actualmente no se derrama sangre en ese sacrificio, que se ofrece pan y vino. O sea que el primer sacrificio es el holocausto, donde toda la víctima que se mata y que se ofrece, ¿qué se hace? Se quema, es de Dios. Está el segundo sacrificio, que es la oblación, minjá, que es ofrenda de harina, incienso y aceite. Este sacrificio, los llamados sacrificios pacíficos, que se dice en hebreo selem, ¿cuáles son los sacrificios pacíficos? Después lo vamos a ver todos estos. Se quema parte de la grasa de la víctima en el altar. No la víctima completa, sino parte de la víctima. Y el último, de hecho, el sacrificio de comunión es un sacrificio de oblación.
Lo vamos a ver después, el sacrificio de comunión. Por último, el sacrificio por el pecado, que se pronuncia Hataj, y por el delito, que se pronuncia Asam. Ambos son sacrificios expiatorios por falta cometida. El sacrificio por el pecado, por un delito, porque muchas veces había delito, pero no había pecado, porque no iba en contra de la santidad de Dios. Ambos eran sacrificios de expiatorio, había que confesar la falta que se había hecho delante de la víctima. Esa es la primera parte del Levítico, que vamos a ver después, la parte que nos va a hablar específicamente. Y el Levítico nos va a hablar muy detalladamente, del capítulo 1 al 7, de cómo hay que hacer un sacrificio. ¿Qué es lo que esto es muy importante? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que ningún sacerdote podía decir, ay, hoy me levanté contento, voy a hacer un sacrificio nuevo para que la gente se entienda a Dios y entonces voy a quemar una parte y la otra parte le voy a echar harina. No. El sacerdote judío tenía que regirse sí o sí. ¿Por qué cosa? Por lo que el sacrificio que dice Levítico. Nadie podía, ni a nadie se le hubiera imaginado por un segundo inventar algo en los sacrificios, ni añadir ni quitar. Todo el mundo se regía por toda la antigua alianza y eso es lo que sucede con nuestra liturgia. Nadie tiene potestad para cambiar la liturgia. Y ese es el desastre que tenemos en la iglesia y todos los males que tiene la iglesia provienen de la profanación de la liturgia. No solo de la Eucaristía, de todos los 7 sacramentos. De ahí vienen todos los males de la iglesia. Porque cuando se ofrece un sacrificio, no quiere decir que la misa no sea válida, pero cuando en Israel cuando se ofrecía un sacrificio imperfecto, el sacrificio era inválido. Y yo no sé un día los teólogos hasta dónde irán a investigar qué es lo que ha pasado en la iglesia con los sacramentos. Que si no viene Juan Pablo II y después Benedicto XVI que pone el pie en el freno, se acaba la iglesia, porque cualquier sacerdote pensaba que podía modificar la misa a su antojo y hacer lo que le diera su realísima gana. Yo me acuerdo antes del concilio, a un cura jamás se le ocurriría cambiar una coma de la liturgia. Ya habían signos, los altares tenían que tener 3 manteles. 3 manteles, a nadie se le ocurría dar la misa con 2 manteles, tenían que ser 3 manteles y 6 velas. Y en el medio tenía que estar el ara con la reliquia del santo. Y aunque parezca que no, eso que, por ejemplo, que uno dice, ¿para qué 3 manteles si con uno solo? Ese sentido de que tú tienes que poner 3 manteles te está indicando que es el lugar. Y es diferente. Y es diferente, que no es igual que cualquier mesa. Después vino el concilio, ¡ay, qué lindo! Vamos a dar misa en la mesa de comer. Y yo caí en esa trampa, como mucha gente. En la mesa que juegan dominó, en la mesa que limpian un puerco que mataron, después vamos a celebrar la... ¿Tú sabes qué sucedió con eso? La desacralización de las cosas de Dios. Se le perdió el respeto a Dios. Eso es lo que pasó. Un sacerdote no puede dar la misa con la casulla y la estola. Con el alba y la estola. Un sacerdote tiene que ponerse los parámetros litúrgicos, que es la estola, la casulla, el cíngulo, el amito y el alba, todas las cosas. Y terminamos que cada cual daba la misa como le daba su realísima gana. Nadie puede cambiar el orden de la liturgia, porque yo creo, nadie puede cambiar. Yo llegué a oír que hubieron lugares que la segunda lectura le hicieron un libro de Rabindranath Tagore, de un pagano. Eso ocurrió en los 70, la gente empezó a hacer lecturas en la Biblia que no eran de la misa, que no eran de la Biblia, porque me parece bien esta lectura. En un seminario mayor, en una celebración de unas monjas ahí, pusieron en el altar una cazuela con arroz, porque dijeron que hoy en día el arroz es más comida que el pan. Y cada cual, y cualquier parecido con alguien vivo, medio vivo o difunto, es pura coincidencia. Ustedes han visto por ahí lugares en que en el ofertorio traen la Biblia, un rosario, 4 velas, un pedazo de caña. Eso no es litúrgico. En el ofertorio solamente se presenta el sacerdote, el pan y el vino, ni siquiera el dinero. El dinero después de la colecta tú lo puedes poner ahí, pero no traerlo. El dinero no se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros ofrecemos lo que se va a transformar en cuerpo. Y la sangre de Cristo, esto no es un desfile para poner 40 viejas, traer 40 cosas al altar.
Pero eso es lo que es. Como tengo compromiso con menganito, con fulanito, vamos a poner, traigo el catecismo de la iglesia, la Biblia, el rosario, las constituciones de la orden de yo no sé quién, el cuadro de yo no sé cuánto, aquello que vamos a rifar, y cuando viene a la misa termina en un carnaval. Eso no es litúrgico, nadie puede alterar. Una vez en la consagración de la iglesia, de la catedral de Holguín, trajeron un puerco en el ofertorio, y el puerco se soltó, empezó a correr por el altar, y aquello fue un desastre la que se formó. A mí más que risa, yo lloro, porque eso repercute en la santidad de la iglesia, y por eso se ha perdido el respeto a la misa, y por eso la gente va a misa en short, en chancleta, con celular, porque se le ha perdido el respeto a la santidad de Dios, y por eso el Papa lo ha dicho 1000 veces, nadie, ni un cardenal tiene potestad para cambiar una coma de la liturgia, de ninguna liturgia. Eso que se pone Santísimo la custodia en el medio de la misa, y aquí se ha hecho, porque yo no puedo ser imprudente de parar al cura en el medio de la misa. Eso es un disparate. La misa no es una exposición del Santísimo. El Santísimo se pone después de la misa. Habían sacerdotes que ponían el Santísimo después de la consagración y estaban 2 horas orando delante. No, usted no puede, usted no tiene poder para unir 2 rituales de la iglesia. Usted no puede orar por los enfermos en el ofertorio de la misa. Usted puede orar después que se acabe la misa por los enfermos, usted no puede orar por los enfermos en medio de la misa, ni pasear la custodia después de la consagración. Tenemos que seguir la liturgia. Nadie, a no ser el Papa y el Concilio, tiene poder para cambiar la liturgia. Todavía hoy, después que el Santo Padre ha insistido tanto en eso, se siguen haciendo irregularidades en las iglesias. Lo que pasa es que como no son tan grandes, ya la gente no se da cuenta. El sacerdote no puede partir la hostia después de la consagración. Y fíjense que hay sacerdotes que lo siguen haciendo. Se parte la hostia después del Cordero de Dios, porque es el momento sacrificial tú no puedes adelantar ese momento. Si tú, una persona que conoce de liturgia, se sigue dando cuenta que a pesar, y para mí la culpa de todo eso lo tienen los seminarios, que no preparan a los sacerdotes, lo preparan con filosofías, con esto, con lo otro, pero no saben absolutamente nada de qué hacer y eso que Santo, a los que yo tengo el email de ustedes, yo le mandé un email esta semana espectacular que dice, ¿cómo ir a misa y no perder la fe? Escrito por el Vaticano, no lo escribí yo, salió en CENI, la agencia oficial, y dice una cosa tremenda, el sacerdote que cambia algo de la misa está cometiendo nada más y nada menos, ¿ustedes saben qué cosa? Idolatría. Lo dice el Vaticano, el sacerdote que cambia algo de la misa está cometiendo idolatría, porque está cambiando lo de la iglesia por lo que yo pienso, está cambiando lo que Dios instituyó por lo que yo creo que debe ser. Y eso es poner al hombre en el lugar de ¿quién? Dice la iglesia, eso es idolatría. Igual pasa con todos los sacramentos. ¿Cuántos desastres se ha hecho con la confirmación que ha terminado siendo la graduación de high school? La confirmación es la graduación de high school. Se ha perdido el sentido de la recepción del espíritu y del matrimonio, ni hablar. Por eso que hay un índice de divorcio tan grande en la Iglesia Católica, por el desastre que se ha convertido el sacramento del matrimonio. O sea, estamos tan mal precisamente por eso. Porque, y si ustedes recuerdan, cuando hablamos del Apocalipsis, lo hablamos. Los ángeles que tiran los carbones sobre el mundo, que desatan el desastre del mundo, ¿lo cogen de dónde? Del incensario del altar. No lo coge del infierno. El carbón del incensario del altar delante del Cordero es el que los ángeles tiran sobre el mundo y desata el desastre en el mundo. O sea que yo se lo dije, hay una relación muy grande, inclusive entre la historia del mundo y cómo la iglesia celebra la liturgia. Mira tú cómo el demonio ha querido. Y eso no es culpa del concilio. Si ustedes leen, ¿ustedes alguna vez han leído las conclusiones del concilio? Pues léanselo. Está en el internet. Léanse las conclusiones del concilio. En ningún lugar dice que nadie puede cambiar lo que le da la gana en la iglesia. En ninguna conclusión del concilio dice que las monjas tienen que quitarse los hábitos. Todo eso no es del concilio, eso vino de la gente que implementaron el concilio, que empezaron a inventar. Pensaron que el concilio era licencia para hacer lo que a mí me dé la gana. Cuando el concilio lo que quería era llevar la iglesia a la pureza del siglo I y II. ¿Y qué hizo la gente? En vez de llevar la iglesia a la pureza del siglo I y II, ¿qué es lo que hicieron? Comenzar en una iglesia nueva. Y lo que el Papa ha alertado, dice, también te parece que del concilio para atrás
no hubo iglesia. Y vemos una pila de cantos hermosos que él dice, no, pero eso es viejísimo, esos cantos son viejísimos, como si en la iglesia hubiera viejo o nuevo. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En la iglesia no hay nada viejo. Y eso que dice el Papa, después del concilio nos convertimos en una mata sin raíz. Porque la raíz apostólica de la iglesia que hicimos, la cortamos para inventar cosas nuevas. El Papa, eso lo dice, no es palabras mías, palabras de Benedicto XVI. Dice, la iglesia tiene continuidad apostólica. Y la continuidad apostólica de la iglesia es lo que le da sentido a la iglesia. ¿Dónde está la continuidad apostólica de la iglesia? En las palabras que Cristo le dice a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, no prevalecerán, quiere decir que nunca el demonio va a vencer la iglesia. Eso quiere decir continuidad. La gran herencia que tiene la iglesia católica, que no la tienen las protestantes ni ninguna otra iglesia, es que tenemos una línea directa y común ¿con quién? Con los apóstoles. Si le quitamos esa continuidad con los apóstoles, ¿en qué nos diferenciamos de una iglesia protestante? Y a eso es donde iba la iglesia católica. Gracias a Dios que el Señor levantó a Juan Pablo II. Íbamos a terminar con una secta como los adventistas, como los presbiterianos, en eso iba a terminar la iglesia católica. Menos mal que el Espíritu Santo asiste a la iglesia. Por eso es tan importante, hermano, tener cuidado con la liturgia. Y hay que orar porque los sacerdotes vuelvan a respetar la fidelidad. Y yo no sé cómo alguien se atreve a inventar, porque lo bueno que tiene la iglesia católica es que todo está escrito en blanco. La misa está escrita palabra por palabra, coma por coma. Nadie tiene por qué inventar absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Leer. El bautismo tiene un ritual, que tú no tienes que inventar nada, solamente tienes que seguir el ritual. Cuando yo daba la clase del bautismo, lo daba con el ritual del bautismo, todo está escrito página por página, paso A, paso B. No hay un solo espacio para la imaginación, para que tu imaginación invente algo que nunca se ha hecho. Solamente hay que seguir. Pero ¿cuál es el padre Francesco lo explicó en el retiro anterior de diciembre? ¿Cuál es el problema? Que el sacerdote le dio la espalda a Dios para dársela a la gente. Ahí está tú. Y no estoy diciendo solamente que se viró del altar de espalda para... Eso es irrelevante, si se da desde la misa de frente o de espalda. Estoy diciendo que el sacerdote dejó de agradar a Dios para agradar a ¿quién? A la gente. Eso es lo que ha visto los últimos 30 años. Los sacerdotes, ¿qué es lo que quieren? Para que la gente venga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inventar cosas. En España terminaron dando la comunión con hostias con sabores. Y el obispo tuvo que intervenir en forma de pancake. Y el obispo tuvo que intervenir. Eso fue un escándalo. Ahí sí no hubo sacramento. Ahí sí no, desde que tú le pones sabor a la hostia se termina, se anula el sacramento instantáneamente. Ustedes no oyen ahora por ahí los famosos celíacos. ¿Saben lo que es un celíaco? No es una mala palabra, es alguien que tiene rechazo a la harina. Ahora hay una pila de celíaco. En mi vida yo había oído hablar hasta hace 5 años de un celíaco. ¿Ustedes han oído hablar de un celíaco? Ahora hay gente que quiere que la iglesia haga hostias de maíz porque no pueden comer harina. La hostia no se puede hacer de maíz. Si la hostia se hace de maíz, se pierde el sacramento. Si usted no puede comer trigo, tome la sangre de Cristo. Ahí está Cristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Hubo una señora aquí en Estados Unidos que le pegó un suelo a la iglesia porque la niña hizo la primera comunión y ella quería que le hicieran una hostia aparte le dieron que tome la sangre de Cristo y no quiso. Ella quería porque la niña iba a tener trauma si no comía la hostia. Eso es idolatría, es quitar la atención de Dios para ponerlo en ¿qué? Y además yo no entiendo que un pedacito así de la 10ª parte de mi uña, que ahí está Cristo completo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, pueda hacer la reacción a alguien que no puede comer. Un pedacito del tamaño de la 10ª parte de una uña. Por favor, es que estamos viendo la idolatría, que dice la iglesia del sacerdote, que cambia la misa, que estamos viendo idólatra. Ya yo no quiero hacer las cosas de forma de Dios, quiero hacerlo a la forma que yo creo que debe ser. Es que aunque no pueda comer la hostia completa, un pedacito del tamaño de la cabeza de un alfiler, yo no creo que provoque reacción en ningún... Eso sencillamente es moda, deseo de tener yo posiblemente sea un anormal que nadie se fije en mí, quiero llamar la atención de alguna forma. A eso ha llegado la idolatría, poner el hombre por encima de
por encima del orden de Dios, y las personas que hacen eso no tienen la menor idea de lo que están hablando. Sencillamente, y precisamente por eso, yo me fui de la iglesia latina, no de la iglesia católica, de la iglesia latina. Y cuando digo iglesia latina, no me refiero a la iglesia que habla español. Iglesia latina se llama al rito occidental de la iglesia católica. Eso se llama la iglesia latina. ¿Por qué? Porque la base era el latín. La iglesia católica tiene dos ramas, católica, apostólica y romana. La rama latina y la rama bizantina. Yo me cambié de la rama latina a la rama bizantina precisamente por la falta de respeto en la Eucaristía. Empezando por mí, que la promovía, porque no hemos quedado fuera. Antes de encontrar al Señor, yo promovía todos los disparates eso de la paz y toda esa tontería que hay en la misa. También muchas veces porque nadie se lo ha explicado a la gente. O sea que aquí todo el mundo tiene culpa y responsabilidad. Pero cuando vino el patriarca de Antioquía, y yo fui a la iglesia de San Judas porque quería ver el patriarca de Antioquía, y yo vi la iglesia, yo vi la liturgia bizantina, jamás regresé a la liturgia latina. Jamás. Yo cuando salí de la liturgia bizantina dije, wow, he salido delante del trono del mismo Dios. Y así lo sigo sintiendo hasta el día de hoy. Muchos de ustedes han ido a la misa de 11 de San Judas, la misa que yo voy. Jorge y María, de vez en cuando me los tropiezo ahí muy trajeados y todo, muy formales. Si quieren ver la liturgia bizantina de verdad, vayan a la misa de 11 de la mañana, que es en inglés, en griego y en arameo, para que ustedes vean la solemnidad del sacerdote, cómo no se cambia una coma de lo que la liturgia dice, ni un gesto de lo que la liturgia hace. Vayan a la misa de 11, igual que ahora en Cuaresma comienza el canto del Acatisto todos los viernes, que es el himno de la Virgen más antiguo que se celebra durante toda la Cuaresma. Eso es la herencia que tenemos del Levítico, la inmutabilidad de las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se cambian porque Dios no se cambia. Y lo dijo Santa Teresa, Dios no se muda. Lo dijo Santa Teresa bien claro. Dios no se muda. Dios siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa es la mentalidad que tenemos que volver a traer a la iglesia. Igual que yo espero nunca en la vida ver a nadie haciendo eso aquí. Esto es esa gente toqueteando la custodia. Yo esta vez viernes en el cenáculo de los corazones traspasados, cuando pasó la custodia, una señora ahí toqueteando. ¿Quién eres tú para tocar la majestad de Cristo? Gracias a Dios que no soy sacerdote, porque cojo la custodia, te lo juro, y lo doy por la cabeza. Es mejor que yo no haya sido sacerdote. Pero eso fue una moda. Porque se lo tocaban en Galilea. Ya Cristo no está en Galilea. Y se lo dijo bien claro a la Magdalena, no me toques. Ese no me toque debe resonar en toda la historia de la iglesia. No me toques. Nosotros no vamos a Cristo ahora con confianza, vamos en adoración. Porque eres el Cordero de Dios, nuestro sacrificio. Eso es lo que se ha perdido, el sentido. No, porque Jesús es mi amigo. Sí es tu amigo, pero es tu Señor. Cuidado con eso. Y la confianza engendra la falta de respeto. La confianza engendra, por eso yo siempre digo a los padres, ustedes tienen que ser amigos de sus hijos, pero no le pueden dar confianza. Porque el día que tu hijo tenga confianza contigo, te pierde el respeto. El padre tiene que ser amigo, pero mira, decir este es tu lugar y este es el mío, mientras vivas en mi casa. Porque de ahí vienen todas las cosas que vienen después entre padre e hijo en la familia. Igual pasa con el Señor. Y esa es la primera parte que hablar del Levítico. Las cosas de Dios son inmutables. Dios no vive en el tiempo. Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos para atraer gente. No hace falta hacer cosas raras. Para atraer gente lo que hay que dar es fidelidad. Luego que todos son encuentros juveniles. Vamos a hacer encuentros juveniles. Por la mañana juego voleibol. Por la tarde un juego de polo. Y por la noche discoteca. Para que los muchachos vengan al encuentro juvenil. Mire, eso lo encuentran en South Beach. Eso lo veo en los encuentros juveniles. Los mormones a los muchachos ni le dan discoteca, ni le dan juego de voleibol, ni le dan nada. Los mormones a los muchachos le dan fe. ¿Tú sabes qué hacen 3 años con una bicicleta rodando, predicando una fe que está equivocada? Pero lo que le dan es fidelidad, no le dan entretenimiento. Lo que pasa en la iglesia es que nos hemos dejado de ser una iglesia de fidelidad para convertirnos en una iglesia de entretenimiento, donde queremos que la gente no se vaya porque lo tenemos que entretener para que no se aburran.
Y de ahí no se puede decir que la gente no venga en short porque después coge y no vienen. Que no vengan. Que no vengan. Yo prefiero que esa gente no vengan, que se vayan y se hagan pentecostales. Y después regresarán convertidos. Pero es lo que dije, el sacerdote dejó de mirar a Cristo para mirar a ¿quién? A la gente. Y estar pendiente como un subbay, como un político. Un subbay si le caigo bien o si la gente le gusta o no le gusta. Y aquí no es cuestión de no gustar. Dios es inmutable. El otro tema, ya casi terminando, que nos habla el Levítico, no solo la ley de los sacrificios, nuestra comunión con Dios, es la ley de la santidad. Porque esto es muy interesante, comienza con la ley de los sacrificios, pero los sacrificios te deben llevar ¿a qué? A la santidad. Por eso la segunda parte es la ley de la santidad, que es el capítulo de 17 en adelante, y por eso lo puse después de los sacrificios, para tener, independientemente de cómo el Éxodo, el Deuteronomio, después más adelante vamos a ver el Levítico, los tres comienzan con leyes sobre lugares, porque se acuerdan, el Éxodo comienza con ¿qué? Habla de los sacrificios, de holocausto, los sacrificios, también el Levítico va a ser, y también Deuteronomio va a hablar de esto. Lo va a decir, estos son los estatutos que el Señor establece entre los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Es el código de santidad. El código de santidad está compuesto por elementos diversos. Posiblemente el compilador, porque aunque esto tiene de origen Moisés, recuérdense que Moisés no lo escribió. Tiene el origen, la sabiduría de lo que dijo Moisés, pero Moisés no se sentó, porque hay una parte aquí de Deuteronomio que habla de la muerte de Moisés, y Moisés no puede haber descrito su propia muerte. Esto lo escriben después elementos sacerdotales, recordando qué cosa, lo que Moisés dijo, hizo y habló con Dios. Pero aunque alguna parte puede ser que del Levítico y del Éxodo haya sido escrito por Moisés, muchas otras partes no están escritas por él, sino por alguien que sigue el mismo espíritu. Vemos que ya en las leyes de santidad se destaca un personaje que va a ser esencial en Israel. ¿Qué personaje se destaca que va a ser esencial en Israel? El sumo sacerdote. Ya en la ley de santidad se destaca la figura del sumo, ya no son los sacerdotes, el centro del culto de Israel no solo son los sacerdotes, es el sumo sacerdote. ¿Y cuál va a ser la mediación del sumo? Ya lo dije. ¿Cuál va a ser la función del sumo sacerdote? La mediación entre Dios e Israel. Pero no la mediación del sumo sacerdote, no levantaba la cortina para entrar a llevar el recado a Dios de Israel. Sana a los enfermos, sana a fulano. El sumo sacerdote levantaba la cortina y entraba delante de Dios para ofrecer mediación por los pecados de Israel. Y va a ver cómo se establece una jerarquía sacerdotal que va a ser posterior al Deuteronomio, posiblemente de la época del Levítico, hacia el siglo IV antes de Cristo. Por eso, como lo vimos en el libro del Éxodo, en la corona del sumo sacerdote estaba grabada la palabra santidad de Dios. Estaba grabada en la corona del sumo, en la tiara que se ponía, santidad de Dios. Él lo llevaba en la frente. Por eso va a decir después el Apocalipsis, lo hablamos, que el anticristo lleva blasfemia escrita en la frente. Es lo opuesto al sumo sacerdote, que tenía en la frente, ¿qué cosa? La santidad de Dios. Y el anticristo, que va a tener en la frente, lo contrario, el insulto de Dios. Y en esta parte se va a hablar de la ley de la pureza ritual. La pureza ritual que es expresión de la pureza interna. ¿Qué cosa es la pureza ritual? Cultos y liturgias que se hacen externas, que hablan de qué. Como estaba el otro día en EWTN hablando un sacerdote que está explicando por pedazos la misa, que ponen pedazos cortitos que él estaba hablando de cuando el sacerdote se lava las manos en la misa. Él dice, eso no tiene sentido, eso es cultural, porque de hecho el sacerdote no se lava las manos porque está sucia, porque si tú ves lo que le echan es un poquito de agua. Eso es una ceremonia litúrgica cultural que habla que así como el agua purifica las manos del sacerdote, el sacerdote tiene que estar purificado interiormente. Por eso cuando el sacerdote se lava las manos, dice la oración, lava mis manos, Señor, para poder subir a tu altar. Espérate, yo me lo sé en latín, lavabo inocentes manos tuan en circundable altar etum. Lavaré mis manos entre los inocentes para subir y circundar tu altar. Es lo que dice el sacerdote cuando se lava las manos. Está diciendo con un gesto externo, ¿qué cosa?
algo que debe ser interno. Habla ley de la pureza ritual, una serie de leyes que habla de cómo la pureza externa, y aunque crean que no, yo le digo muchas veces, lo externo de uno habla de lo interno. Una persona sucia por fuera, lo más seguro que esté sucio por dentro. O una persona que tú entras a la casa y tienes que caminar por arriba de 40 basuras y 40 porquerías, posiblemente en su vida no tenga orden. Muchas veces las cosas externas de uno hablan de, así que a recoger las casas y las cosas por ahí. Va a hablar también de la ley del día más importante, y esa ley, vamos a verla que es minuciosa, la ley del día de la expiación, el día más importante de todo Israel, del Yom Kippur. La ley de los votos y los diezmos, cómo Israel se desprende de parte de lo que es de él para ofrecérselo a Dios, no solo diezmos sino votos, que son promesas también, y la consagración del sacerdote que ya habla Éxodo 40. Estos son los elementos del Levítico que están presentes en todo el Pentateuco. Todo esto comienza en la ley del Sinaí. Y tenemos algunas lecciones que aprender del Levítico. Lo primero lección que tenemos que aprender del Levítico: el pecado provoca la ira de Dios. La justa ira de Dios. Porque recuerden que la ira de Dios no es como la ira de nosotros. Muchas veces no entendemos a Dios porque le aplicamos a Dios lo mismo que hacemos nosotros. Luego dijimos que la ira en nosotros es pecado, en Dios es virtud. Porque nosotros la ira se puede levantar por cualquier motivo. En Dios la ira se levanta como rechazo al pecado. Y el Levítico nos habla que el pecado provoca la ira de Dios. Y como consecuencia, la separación de la comunión con Dios. Lo segundo que nos habla el Levítico es que el hombre, habiendo pecado, tiene que hacer algo. El hombre no puede pecar y decir, bueno, ya pequé, ¿qué le voy yo a hacer? El Levítico nos habla que el hombre, una vez que pecó, debe de hacer algo. Dios provee la salvación, pero queda algo que el hombre tiene que hacer, que es el sacrificio. Dios da la salvación, pero queda una parte que el hombre debe hacer. Dios no hará por el hombre lo que el hombre no quiere hacer por sí mismo. Ni te olvides de eso. Dios no va a hacer por ti lo que tú no quieras hacer por ti, porque Dios no fuerza tu libertad. Hoy me escribió una persona de WTN y me decía, ¿por qué si Dios me redimió, yo tengo que hacer algo para ser salvo? Digo, porque Dios no quiere que tú seas redimido a la cañona. Dios te da libertad para aceptar o rechazar la redención. Porque Dios hace al hombre libre. ¿Por qué Dios hace al hombre libre? Porque no tiene opción. Porque Dios es profundamente libre. Y Dios no da lo que no tiene. Si no conoce espíritu de esclavitud, Dios no puede dar espíritu de esclavitud. Por eso el hombre que tiene conciencia que ha pecado, tiene conciencia de que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Tercero, el hombre no puede recibir ningún beneficio del plan de Dios a menos que esté dispuesto a reconocer su pecado. Tú no puedes recibir ningún beneficio del plan de Dios si no estás dispuesto a reconocer tu pecado. Por eso el primer paso de la conversión es reconocer que tú eres pecador. Mientras siga diciendo, yo no tengo pecado, tú nunca vas a recibir los beneficios de Dios. ¿Cuánta gente tú le invita a un retiro y dice, pero ¿para qué si yo no hago nada malo? Yo no necesito un retiro, voy a misa los domingos. Yo era ese tipo de gente. El hombre no puede recibir ningún beneficio del plan de Dios a menos que esté dispuesto a reconocer y no solo su pecado, sino su estado pecaminoso. Que eso es diferente. No es que tú pecaste, sino que ese pecado que tú cometiste te tiene amarrado, te tiene manchada la vida. Porque fue un pecado hace 40 años, no, ya yo pequé, pero bueno, No, tiene que reconocer que tienes un estado pecaminoso. También aprendemos que la dedicación total a Dios es la completa consagración de su ser. ¿Y en qué sacrificio vemos la completa consagración del ser a Dios? No, estamos hablando olvídense de la Eucaristía, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿En qué sacrificio de los que yo les dije ustedes creen que se ve la completa consagración a Dios? ¿Pero cuáles de los sacrificios que mencioné? El holocausto. Porque en el holocausto se ve la plena consagración a Dios porque toda la ofrenda se quema completa.
Y eso es la consagración a Dios. Tu vida tienes que quemarla delante de Dios como ofrenda. Estos sacrificios no son presentados según la opinión, y esto es muy importante, el punto 5. Estos sacrificios no pueden ser presentados según la opinión humana de los que lo ofrecen. Dios reveló todo detalle de este servicio e insistió en que todo se hiciera a conciencia. Esto es lo mismo que hablamos ahora. Tú no puedes hacer estos sacrificios a tu criterio, sino a la forma en que Dios los reveló. Los sacrificios fueron presentados delante de Dios. Son siempre presentados delante de Dios, delante del tabernáculo. No se podía hacer sacrificio en ningún lugar que no fuera delante del tabernáculo. Porque era una relación tremenda entre el sacrificio y el pacto. Porque cada pecado, ¿qué cosa es? El rompimiento del pacto. Dice este punto 7, el oferente aceptó la mediación sacerdotal de Aarón porque este fue llamado por Dios y la de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los sucesores de Aarón. Dios no hace a Aarón y cuando se mueve a Aarón se acabó el asunto. Aarón, los hijos de Aarón, los hijos de los hijos de Aarón, ese era el sacrificio. ¿Por qué en la época de Cristo era un desastre el culto del templo? Porque se había perdido el sacrificio de Aarón. Después del exilio babilónico nunca se supo quién era la familia de Aarón. Entonces, si venimos a ver, los sumos sacerdotes no eran sumos sacerdotes. Eran a cualquiera que le decían, tú vas a ser sumo sacerdote hoy, porque se perdió. Eso como pasa con la iglesia de Inglaterra, que me decía el otro día. ¿Por qué si la iglesia de Inglaterra, igual que la católica, no tienen verdadero sacrificio? Digo, porque eso no quiere decir que se parezcan. Es que la iglesia de Inglaterra perdió la sucesión apostólica, la episcopal y la anglicana. ¿Por qué perdió la sucesión apostólica? Porque Enrique VIII nombró personas, obispos, que nadie los consagró. Si ahora Enrique, yo el rey, le digo Carlos, tú eres obispo, y nadie consagra a Carlos, y Carlos se pone a consagrar gente, ¿qué va a pasar con la gente que Carlos consagre? No son obispos porque él no fue puesto en la línea de sucesión de los apóstoles. Por eso la iglesia de Inglaterra perdió la sucesión apostólica, aunque sea igual que la católica, tienen verdadero sacramento porque perdieron. Es posible que algunos auténticos obispos hayan seguido ordenando auténticos sacerdotes, pero quién sabe ahora quién es quién. Y la iglesia se perdió el sacrificio. Está ligado con un sacerdote y con una sucesión de los sacerdotes. Dios no dijo a los israelitas que cada cual pudiera ofrecer lo que quisiera, de la manera que quisieran, en el lugar que quisieran. Eso se aplica a los protestantes. Cada cual no puede decir, ay, Dios me reveló, voy a abrir una iglesia. Usted no tiene ningún poder para abrir ninguna iglesia de nada. Usted puede hacer un grupito de oración como este, lo más que puede hacer, pero no una iglesia. Tienen que en Israel nadie que no fuera de la casa de Aarón podía ministrar. En Israel nadie que no fuera de la casa de Leví podía ministrar. En Israel a nadie se le ocurría ponerse bravo con el templo y abrir un templo en la esquina. ¿Qué pasó con el templo de Samaria? Fue destruido hasta la raíz y llevado al exilio a Babilonia por los babilonios, porque se atrevieron a hacer un templo aparte. ¿Qué pasó con el altar que hicieron la tribu de José al otro lado del río cuando llegaron a Israel? Lo vamos a ver. El Señor dijo que destruyan ese altar, porque aquí no puede haber dos altares, aquí tiene que haber un solo altar. Por eso, si tú no tienes sucesión apostólica, tú no tienes ningún poder para establecer ninguna iglesia en ningún lado. Lo que están haciendo es estafando a la gente. Y eso lo dejo bien claro. El Señor Dios dijo bien claro quién podía ofrecer sacrificio, dónde y en qué manera. El pueblo no podía escoger a los sacerdotes. Los sacerdotes estaban escogidos. ¿Quiénes? La casa de Aarón y de la tribu. Mire, sí, ese es importante que en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25, dice que la casa de Jeroboam, el rey, desapareció de la faz de la tierra porque Jeroboam a cualquiera lo ordenaba sacerdote. Lo repito, la casa de Jeroboam desapareció de la tierra porque, ¿tú quieres ser sacerdote? Ven que yo te hago sacerdote, sin contar que era de la tribu de Aarón. Y eso es lo que sucede con todas estas iglesias que saben tanto de Biblia que yo no sé hasta qué punto sabrán de Biblia, porque las cosas más importantes no se dan
Solamente saben de Biblia para atacar a la iglesia católica, pero para su crecimiento espiritual, te aseguro que ni saben quién es Jeroboam ni qué fue lo que hizo Jeroboam. El oferente, el que ofreció la ofrenda, tenía su parte en la presentación de la ofrenda. ¿Qué es lo único que podía hacer el oferente? Presentar la ofrenda. De ahí en adelante, que la ofrenda era presentada, ¿a quién pertenecía? Al sacerdote, que era el que sabía cómo hacerlo. Tú no puedes, como llegan aquí a una boda, no, yo quiero en la boda mía hacer esto y esto y esto. ¿Quién eres tú para venir órdenes? Dar órdenes, como una vez en San Gil le dijo al párroco una mujer que dijo, no, porque yo he pagado muy caro esta iglesia y aquí hay que hacer el país. No, perdóneme, usted no ha pagado el sacramento, usted ha pagado el local, si usted no lo conviene, lo que vamos a hacer, búscase la iglesia del fondo que casa cualquiera, que es congregacional. Porque esa mujer de tu tierra, Miguelina, esposa de un vicepresidente, esposa de un vicepresidente, solo delante de mí, yo pagué muy caro esta iglesia y aquí se hace lo que yo voy a decir. Y el padre la puso en su lugar. Usted pagó el lugar, usted no pagó el sacramento. Si no le conviene la forma que yo lo hago, atrás está la congregacional que casa cualquiera, hasta 2 vacas que vayan las casas mientras paguen. El Levítico nos habla de algo. ¿De qué nos habla el Levítico? De la necesidad de un mediador. Siempre que hay sacrificio, tiene que haber un mediador. Cuando la comunión con Dios se restauraba en la manera prescrita en el Levítico, entonces el israelita había de ofrecer a Dios un servicio diario con su vida. ¿Qué es lo que hacía el sacrificio? Restauraba al israelita ¿qué? A la comunión con Dios y a la alabanza, a la oración. Mientras él no ofrecía sacrificio, no podía ofrecer en la sinagoga oración ni alabanza porque no estaba en comunión con Dios. Este es un libro, el Levítico va terminando, es un libro profundamente mesiánico. El Levítico es un libro, posiblemente uno de los libros más mesiánicos. Y viene muy bien lo que dice San Pablo en Gálatas 3:24. Dice San Pablo en Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro preceptor para llevarnos a Cristo. San Pablo dice que la ley ha sido como la nana de un niño, como la que lleva al niño, o el maestro que lleva al niño al conocimiento. Así la ley sobre el Pentateuco, cuando habla de la ley del Pentateuco, nos ha traído directamente al verdadero conocimiento de él. Todas las instituciones de la ley de Moisés tenían carácter mesiánico, todo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, apuntan a Cristo, como lo va a revelar Juan en capítulo 1 de Juan, versículo 29, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vemos una tremenda relación entre el título de Cristo de Cordero de Dios, ¿con qué? Con los sacrificios del antiguo Israel, que nosotros ahora, sí, Cordero de Dios, pero no entendemos lo que el judío oyó cuando dijo, ese es el Cordero de Dios. Nunca se había oído eso en Israel. No sé el Cordero de Dios, que nosotros decimos, sí, pero es que los que oyeron eso nunca en la vida habían oído el término Cordero aplicado a un hombre. Cristo es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque los corderos del templo eran corderos de los hombres. Porque ¿quién era el oferente? Un hombre. Pero en Cristo, ¿quién es el oferente? El Padre. Por eso Cristo es el Cordero de Dios, porque no lo ofrecemos nosotros, lo ofrece el Padre. Y una de las palabras también que se entra, también en mesiánica, que entra en el libro de Levítico, es la palabra expiación. ¿Entre qué? Propiciación. La expiación es la eliminación del pecado por medio de una acción divina. Y la propiciación es propiciar que esa expiación se dé. Por eso la sangre se ofrecía la expiación en el sacrificio, pero después la sangre se echaba arriba de las tablas de la ley, porque se expiaba, pero se propiciaba cuando la sangre cubría el objeto del pecado, que era ¿qué cosa? Las tablas de la ley. Seguimos la semana que viene con los sacrificios, la semana que viene entramos con los sacrificios del Levítico.